Hola mis queridos amigos, una feliz tarde. Bueno, aquí apenas son las 5, pero ya saben que estoy en Canadá y como estamos en invierno, pues está súper oscuro. Y yo como las gallinas ya empiezo a sentir que ya es hora de estar en la camita. Y yo no sé ustedes, pero yo apenas empieza el frío, vea, me da un hambre. De hecho, he subido un poquito de peso solo en algunos días. Bueno, ya saben que tengo problemas de tiroides, que la tiroides es muy sensible, pero especialmente se pone más sensible ahorita con el tema del invierno, pero también a veces nos da mucha hambre cuando estamos muy ansiosos, ¿cierto? Cuando estamos preocupados o estamos irritados. Bueno, hay muchísimas formas porque las que a veces las personas reaccionan y que reaccionan precisamente con esa ansiedad de comer. Deseo compartir con ustedes, como ustedes ya saben, todo lo que yo he hecho en mi recuperación. Yo lo comparto porque sé que funciona o no funciona. Y en este caso, por ejemplo, los que hemos tenido una lesión medular, nosotros sufrimos mucho de espasmos musculares. Bueno, yo al principio, cuando empezó mi recuperación, eran y son súper dolorosos porque son movimientos involuntarios, ¿sí? Que tu cuerpo, el músculo solito él empieza a moverse, sí, involuntariamente. Y no sabía que había muchas cosas naturales, porque mandan medicamentos para eso también, pero a veces lo que hacen, en mi caso, me lastimaban mucho más mi estómago, así que yo siempre he optado más por buscar alternativas, lo que más se pueda dentro de las cosas naturales, no menos procesadas y más que vayan como compatibles con nuestro organismo. Así que bueno, ¿a quién no le gustaría? Cuéntame. ¿A quién no le gustaría verse cada vez más joven, estar de mejor humor, menos estrés, más cabello, la piel así con este brillito? Bueno, ustedes ya saben que lo que me pongo es mi aceite de aguacate antes de maquillarme, pero bueno, independientemente, ver como un poquito de esa lozanía de la piel, súper bueno, no con esa preocupación excesiva, con ganas de hacer muchas cosas, con la facilidad de podernos empezar a dormir mejor en la noche, con más ganas de abrazar la vida y de amar y de hacer cosas mucho más bonitas y mucho mejores. De eso les vengo a hablar. Es un producto que es hecho a base de plantas. Aquí en Canadá se comercializa muchísimo en Estados Unidos y se puede comprar online. En nuestros países latinos ya tocará preguntar, pero muy seguramente en las tiendas de vitaminas, especializadas en vitaminas, por seguro van a tener este producto. Pero bueno, gracias al invierno a mí me da mucha hambre, muchísima más hambre. Y bueno, y además ustedes saben que empecé el gimnasio otra vez juiciosita, así que bueno, me dieron ganas de unas arepitas. Estoy desfilando aquí, modelando mi maseca. Bueno, con esta harina, esta es la que yo uso para hacer los tamales y las arepitas. Entonces, acompáñenme, les voy a hablar de qué se trata este producto para rejuvenecernos, estar de mejor humor, bajar de peso, que la cintura, reduzcamos grasa en la cintura, que aumentemos masa muscular, porque hasta eso, el estrés y todo esto nos hace reducir. Y nosotros, ¿qué queremos? Pararnos de una silla de ruedas, tenemos que tener esos músculos, vea, fuertecitos. Así que bueno, acompáñenme, les voy a mostrar el proceso de cómo hacer las arepitas colombianas mientras les voy chismoseando cómo he hecho yo durante todo este tiempo con este producto y cuáles han sido los resultados. Así que bueno, yo no sé ustedes, pero yo necesito la verdad medidas, si no, no puedo. Entonces yo uso de esta que dice one cup, como un vaso. Voy a usar 2 de harina, entonces voy a echar 2 vasos de harina. Bueno, volviendo al tema, todos sabemos que estamos hechos, como dice la Biblia, maravillosamente. Somos casi perfectos, pues. Y como allí va una, como nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse. Y yo lo sé por el tema de lo que me pasó. Mi columna quedó fracturada. Y bueno, gracias a los médicos, pero sobre todo gracias a Dios por habernos hecho de esa manera, que cómo se empezó a armar y él solito empezó
a buscar cómo repararse, ¿verdad? Pero nosotros también podemos ayudarle mucho. Entonces, cuando empecé yo mi proceso de recuperación, que empezaron los espasmos musculares, que empezó el nerve pain, que empezó toda esta locura de cosas que yo no tenía ni idea de lo que me estaba pasando. Experimenté como nunca antes la irritabilidad, estaba súper estresada, bueno, la depresión y para qué. Bueno, aquí van las dos vasitos de esto. Se me empezó a caer el cabello, pero hacía montones, no solamente por el medicamento que me daban, que el medicamento fue muy fuerte, sino también el estrés, la ansiedad fue tanta que comía mucho, sin ganas de vivir, con ganas de dormir todo el día y en la noche pues sin poder dormir. Bueno, primero por también el tema de mi tiroides, los medicamentos, el dolor, o sea, todo eso se juntó y se disparó una sustancia que todos tenemos, que es vital para nuestra supervivencia, pero que en exceso nos intoxica y nos daña una cantidad de cosas, que es el cortisol, que es de hecho una sustancia que ahorita pues es la más famosa, más que Shakira y Piqué, el cortisol. ¿Por qué? Porque gracias al cortisol nosotros podemos reaccionar ante una situación real de peligro. O sea, viene un carro, te viene hacia ti, tú tienes tiempo de tirarte, de correr, bueno, los que pueden correr, pero bueno, de uno defenderse, ¿verdad? Ese es el trabajo principal del cortisol. Pero ¿qué pasa? Debido a la cantidad de problemas que estamos ahorita nosotros. Ahorita no estamos nosotros peleando con ni leones, que ahorita nosotros, nuestra mente, no diferencia de una situación real, como es literal pelearte con un animal, a tú imaginarte la situación. Para nuestra mente la situación es la misma, para ella fue real. Nosotros sabemos que no fue real, que la estamos simplemente imaginando, pensando, o por ejemplo, hay cosas que a mí me aterran, como es en los cruceros o estar en el agua, así como muy adentro, en el mar, me aterra y inmediatamente yo empiezo a pensar en eso. Vea, a mí el corazón empieza pum, 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 claro, empieza a producir cortisol porque ya estamos en modo alerta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, recuerden que como echamos 2 de harina, vamos a echar entonces 2 de esta misma completa de agua tibiecita. Entonces vamos a lavar esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos tanto cortisol en exceso, ya se vuelve un veneno para nosotros. Ya en vez de, vamos a calentar esto, en vez de ser algo bueno, ¿sí? Ya empieza a ser algo que ataca a nuestros propios órganos, a nuestras propias células, ¿sí? Ya se vuelve una sustancia tóxica, literal. Bueno, voy a poner a calentar esto, porque con esa agüita vamos a amasar esto. Vamos a agregarle a esta harina, mientras se calienta la agüita, media cucharadita de sal, vean, ¿sí? Y la idea, entonces vamos a revolver sal y harina, que se vayan mezclando. Me va a quedar una parte más con sal que la otra, pero siempre pasa. Mientras se va calentando la agüita. Yo no la caliento mucho porque yo me quemo las manos. Y como esta todavía está así, miren, después de esa agüita yo la pongo aquí para que se derrita y mezclo todo ahí. Y listo el pollo. Así que bueno, mis amigos, este producto, mientras se calienta la agüita, les voy a leer porque quiero que ustedes estén bien informados. Se llama Relora. Y la Relora es un producto que está tomado de 2 plantas. Mire, una se llama Philodendron amarance y la Magnolia officialis. Esta última en China es súper conocida porque la usan en fitoterapia, en terapias para relajarte, cuando vas a esos spas así que sales pues como nuevo.
usan la Magnolia officialis y la Relora tiene esta sustancia. Por eso, ¿cuál es el efecto en nosotros? Cuando usted toma Relora, el nivel de cortisol se regula. Baja tus niveles de ansiedad, ya no tienes ganas de comer en exceso, ya no estás tan irritable, ya no estás de mal genio, ya no se te va a caer el cabello, ya quieres enamorarte otra vez, ya quieres hacer muchas, ya empiezas tu ánimo, porque el exceso de cortisol lo que hace es envenenar e intoxicarte la cabeza, e intoxicar las otras células. Cuando todo el mundo está tranquilo, este solito empieza a montarse unas películas que los estragos son físicos. Por eso los que hemos pasado por una lesión medular, Relora es súper recomendado. ¿Por qué? Porque relaja nuestros músculos, entonces reducen los espasmos musculares. Pues traigo la agüita pues para eso. Entonces, ouch, ouch, ouch. Esto está como hot y no soy yo. Es del agua. Miren. Entonces aquí está la agüita tibiecita. Voy a echarle aquí para que se me derrita esta grasita que me encanta. Pero aquí está toda esta agua, hay que echarla acá mientras se me derrite esta. Acá la vamos a echar. Y después vamos a empezar a amasar. Como les dije, los que quieren usar esas grasitas, así como yo, que me encanta reciclar, porque ayer hice unos chicharroncitos. Entonces pues la arepita va a quedar con ese sabor todo rico, miren. Mantequilla, si no quieren grasita, quieren estar más fitness. Mantequilla, si no quieren mantequilla sin grasa, pues también las hace sin grasa. A mí sí me encanta la grasa. Bueno, de lo normal, ¿no? Entonces, mire, ya se derritió todo eso, se la echamos acá. Y ahorita, mire, que se ponga pues homogénea. Entonces, mis amigos, el Relora literalmente nos puede salvar la vida. Primero, si estás, por ejemplo, luchando también quieres dejar un vicio y necesitas un soporte. Bueno, para empezar, ¿por qué vamos al vicio? Porque caemos en los excesos del alcohol, la droga o el sexo, ¿sí? De gente que es adicta al sexo. O todo este tipo de adicciones. Está toda calientica. Ahí está como con la mano. Pues precisamente caemos en todo esto, en el caso mío, por la cantidad de miedos con los que yo vivía, y el miedo es el resultado de que tengamos el cortisol súper alto. Entonces, ¿por qué tenía yo miedo? Pues evidentes razones, pero independientemente, aunque fueron razones reales, ya pasaron, pero esta cabecita sigue como con esas películas, pero no, ya pasó, déjelo ir, ya pasó, pero la cabeza sigue como que sigue generando esos sentimientos. Entonces, listo, simplemente tenemos esas ayudas a la mano, aparte de muchas psicoterapias. Si usted necesita eso, búsquelo. No hay que darle pena a usted decir necesito una ayuda psicológica, así como uno dice mi hígado está mal, pues voy donde el médico, el especialista, ¿cierto? Mis riñones, voy donde el especialista. ¿Sí? Si tu estado de ánimo está mal, tú no sabes si es por una situación química, puede estar tu cortisol súper alto, porque hasta para eso hay exámenes. El médico te puede hacer un test de sangre y decirte tenés el cortisol pero súper full, súper arriba, o te va a decir si los niveles están normales. Así que si usted quiere dejar un vicio, estar en forma, que el cabello no se le caiga más, reducir años, verse un poco más joven, más lozano, que la piel esté más con elastina y colágeno, tome Relora. Es un excelente apoyo para todo lo que te estoy hablando, porque si el cortisol está regulado, nosotros nos vamos a ver así, divinos y saludables dentro de todas las cosas normales, ¿no? Ustedes saben con todo lo que yo lucho. Los efectos secundarios del spinal cord injury son muchísimos, pero aún así, miren, hay que ponerle cara positiva, porque es tu vida. Nadie la va a vivir por ti. Así que, ¿qué está esperando? Levántese de esa cama, trate de hacer lo que más pueda por usted. Y si quiere hacer arepitas, vea,
Ahí le estoy enseñando a hacer arepitas para que se me entretenga. Mire, hay cosas que yo he aprendido a la mala, obviamente, porque yo siempre he sido una persona muy impaciente. Quiero las cosas así y ya. Y todo lo he tenido así y ya. Así que, miren qué bonita como va quedando la masa. Uy, está quedando toda mocha. No te pongas celoso, Dash, pone celoso porque estoy apapachando la masa. Mire cómo quedó la masita. Quedó una masa perfecta, ¿sí? Ya les voy a decir cómo hacer las arepitas. Entonces ustedes pueden coger un poquito de agua, ¿sí? Se untan las manitos, que no se le peguen, y puede armarlas. Yo cojo como una bolita, así hacía mi abuela. Mi abuelita hacía muchas arepas también, que no hacía mi abuela. Una mujer súper emprendedora. Bueno, entonces coge la bolita, hace así, como en la palma, y empieza a hacer las arepas. Así me las enseñaron a mí. Miren cómo van quedando, todas redonditas. Un círculo perfecto. Y como iba de mal a mí en geometría. Qué pena. La verdad, yo en las clases de física, geometría, en todas las que no me gustaban porque no entendía, porque la verdad no quería, me la pasaba copiando cartas de amor para recopiarlas y mandárselas a otros, a los niños, a los enamorados. Pero no, nada pasaba de ahí. Entonces, mire, ya ustedes si la quieren más gruesita, más delgadita. A mí me gusta el Nachito que me viene a traer su juguete. Ay, yo huesito, ay, yo como te amo. Hay dos maneras que les voy a mostrar a hacer las arepas. En una sartén le pongo yo mantequillita, ¿sí? O en la normal. ¿Cómo está? O en esta. La pues clásica de hacer las arepas asadas, ¿no? Entonces aquí también las hago yo, pero hoy las voy a hacer acá. ¡Tatán, tatán! La magia. Miren, las arepitas. Hice estas carnitas friticas que me encantan. Después les muestro, igual que yo les he mostrado cómo las preparo. Y mi chocolate. Miren, está calientico. Porque es que la noche está súper fría y súper rica. Así que bueno, mis amigos, espero sus comentarios. Espero me digan qué opinan del tema. Recuerden, yo todo lo que comparto es lo que a mí me ha hecho bien. Los resultados en mí, ¿cuáles fueron? De haber tomado Relora. Los espasmos musculares disminuyeron un 50%, mejoró, duermo mejor. Obviamente mis niveles de azúcar, de presión, todos prácticamente mantienen normalizados. Yo lo tomo durante 3 meses seguido, de lunes a viernes, descanso los fines de semana y un mes dejo descansar totalmente de ese producto, porque sabemos que los productos sintetizados pues que implican más procesamiento, pues al hígado sí se le cuesta un poquito más procesarlo. Pero bueno, mis amigos, ahí les dejo ese tip que a mí me sirvió, Relora, para bajar de peso, dejar de tomar o cualquier vicio que usted tenga. Es un excelente coayudante porque todo lo que hace es bajar los niveles de cortisol y normalizarlos para que nuestra cabecita esté pensando normal y claramente y nuestro cuerpo de esa manera
lo pueda exteriorizar. ¿Cómo lo exterioriza? Su estado de ánimo, usted va a estar más contento, va a estar más tranquilo, no va a estar comiendo así por tanta ansiedad, va a estar usted viviendo una vida bien rica. Créame, yo sé lo que le digo. Así que bueno, les mando muchos, muchos, muchos besotes y espero sus comentarios y nos vemos pronto. Chao.